Buenos días, tardes, mi nombre es Miguel Ángel Valencia y mi grupo está conformado por Juan Diego Gómez y mi persona. En este caso, venimos a hablarles de nuestra fuente primaria que fue producto de una lesión de la salida de campo a Buga. Y no siendo más, los dejo con mi compañero. Bueno, esta presentación tiene como finalidad explicar la catedral como una fuente. Esta catedral es una fuente arquitectónica y a su vez primaria. Entonces vamos a explicar el contexto, actualidad e importancia de la Catedral San Pedro de Buga, o también conocida como San Pedro Apóstol de Buga, resaltando procesos históricos que han determinado y han hecho parte de la historia de Buga, contemplando factores tangibles e intangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos procesos tangibles e intangibles cubren procesos como la religión, los procesos sociales, la arquitectura, la masificación y el tiempo que ha transcurrido desde su creación hasta el día de hoy. Entonces, todos estos procesos se han desarrollado alrededor de la catedral y con esta presentación vamos a lograr esto, hablar un poco de la catedral y hablar un poco de todo lo que la rodea. Bueno, teniendo en cuenta que sería un poco como irónico hablar de un lugar que tiene tanto para dar, dejando de lado su historia, vamos a comentarle acerca de este punto. En este punto tenemos que la Catedral San Pedro de Buga tiene un origen que se remonta a los primeros años de la colonización española, cuando la ciudad comenzó a consolidarse como un punto estratégico de lo que hasta hace relativamente poco era conocido como el Cauca, aquí en Colombia. Aunque nuestro guía Juan Camilo nos decía que la ciudad de Buga fue construida de manera intencionada, encontramos también que su desarrollo religioso inició con capillas sencillas que con el paso del tiempo fueron reemplazadas por estructuras más sólidas debido al crecimiento de la población y a la importancia de Buga como centro administrativo. Durante los siglos XVII y XVIII se realizaron varias reconstrucciones que respondieron a daños naturales, como les comentará más adelante mi compañero, y a la necesidad de ampliar el templo. Finalmente, en el siglo XIX se impulsó el proyecto de convertirla en catedral, lo cual coincidió con el fortalecimiento del poder eclesiástico, del que les hablaré más adelante, en la región, y con el deseo de crear un templo monumental que representara la tradición católica en la ciudad. Ahora hablaremos sobre la catedral como fuente arquitectónica. La catedral es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial religiosa, no solamente colombiana, sino de toda Latinoamérica. Esta es importante porque contiene elementos estructurales y ornamentales que reflejan tanto su historia como su valor patrimonial. Entonces, algunas de sus características principales que podemos detallar son su estilo, que es un estilo colonial, que tiene elementos reconstruidos del siglo XVIII. ¿Por qué reconstruidos? Porque anteriormente hubo un terremoto que destruyó parcialidad de la estructura original de la catedral. Esto provocó que tuvieran que reconstruir una parte y tratarla de mantener lo más semejante posible a como era originalmente. También tenemos que su periodo de construcción fue iniciado desde 1573 hasta 1616. Esta construcción fue hecha parcialmente en madera, tenía detalles también en piedra y detalles en oro. Los materiales utilizados en esta construcción fueron cal, ladrillo, piedra y adobe, pues eran elementos típicos de la arquitectura colonial colombiana. En su estructura y diseño podemos destacar tres fuentes principales. Las naves que la conforman eran la nave central y las naves laterales. La nave central, que era la más importante, era quien tenía las esculturas talladas en piedra, en piedra, en madera, y tenía ornamentaciones hechas en oro. También tenía un patio que anteriormente o antiguamente era considerado, mejor dicho, ahí estaba el cementerio de la ciudad de Buga. En su ubicación y contexto urbano podemos decir que su localización se encuentra en el centro histórico de Buga, o actualmente el centro histórico, frente al Parque José María Cabal,
y esto tiene una gran importancia para el sector tanto social como económico de la ciudad. Y pues es parte del patrimonio fundacional de la ciudad de Buga. Se encuentra a pocas cuadras de la Basílica, que es un monumento también muy recurrido por todos los colombianos. Y pues en su valor patrimonial está reconstruida y conservada por el Estado. Es un símbolo de identidad y es sede de la diócesis de Buga. Seguimos ahora con las restauraciones. A pesar de que ya me alargué un poco con la exposición, pues vamos a seguir con esta parte que también es muy importante, ya que hace parte de la historia. Pues hubo un terremoto en 1766 que causó grandes daños a la estructura de la catedral. Esta reconstrucción se llevó a cabo años después, en 1775. Esto fue 9 años después. Entonces, en 1766, el terremoto afectó gravemente la estructura original de la catedral, dejándola parcialmente destruida. Años después se reconstruyó y se respetó el estilo colonial original, utilizando materiales tradicionales, como ya lo expliqué anteriormente. Se definió la actual planta de 3 naves con los pilares de madera, y el techo se decidió ponerlo a 2 aguas. Después, en el siglo XIX, siglo XIX hubieron intervenciones menores. Se añadieron detalles ornamentales y se fortaleció la estructura interna. Luego de estas restauraciones, no hubo una documentación, o no se documentan restauraciones posteriores, ya que ha habido una conservación muy grande de ese espacio arquitectónico, y ha habido un proceso histórico que ha llevado a las autoridades a conservar este espacio y a revelar su importancia para todos. Entonces, aunque no se da tan grandes restauraciones, se especifica que pues han habido labores de mantenimiento varias, pintura, que han ayudado a que la catedral se mantenga en pie. Estas restauraciones no solo preservan su valor arquitectónico, sino que también consolidan su papel como un símbolo histórico y religioso de Buga. Con esto finalizamos esta parte donde hablamos de la catedral como una fuente y su valor arquitectónico. Tratando de complementar un poco lo que dice mi compañero Juan Diego, y sin alargarme a más de 10 minutos, me veo en la obligación de agregar que la Catedral San Pedro destaca por su arquitectura, que tiene influencias neoclesiásticas visibles en la amplitud de su nave central, que, como ya les dijo mi compañero, es la más importante. El uso de columnas estilizadas y la presencia de detalles ornamentales sobrios pero imponentes. Su fachada combina simetría y verticalidad, lo que refuerza su carácter monumental dentro del centro histórico de Buga. En el interior se aprecian altares laterales dedicados a distintos santos, como por ejemplo Nuestra Señora de las Victorias, una iluminación natural que resalta las pinturas religiosas y un coro elevado que conserva elementos de madera trabajada de manera artesanal. La catedral funciona como un importante punto de encuentro espiritual y cultural, y continúa siendo un escenario de procesiones, misas solemnes y celebraciones tradicionales que mantienen viva la identidad religiosa de la ciudad. Como ya les dije hace un momento, dentro de la catedral destacan varios espacios, y uno de ellos se puede apreciar en las imágenes, que es el de Nuestra Señora de las Victorias. Pero yo quiero enfatizar en uno, y pues no quisiera, o bueno, más bien quisiera dejarles como decírselos de forma figurada y que ya ustedes lo puedan interpretar, pero pues estamos hablando de un curso en el que es lo que es, y yo no puedo dejar nada en la imaginación, por lo que quiero hablarles del cementerio. Lo que sucede es que en los alrededores de la catedral existió durante siglos un antiguo cementerio parroquial, como era común en muchas ciudades coloniales, donde los templos concentraban la vida espiritual y también los entierros. Con el crecimiento urbano y los cambios de las normas sanitarias, este cementerio fue clausurado y sus funciones se trasladaron a espacios extramuros más adecuados. El terreno quedó disponible para nuevas dinámicas urbanas, y con el paso del tiempo
fue transformado en un parqueadero, o bueno, al menos un parqueadero era cuando lo fuimos a visitar. Puede ser que en un lapso de tiempo anterior pueda haber sido otras cosas. Esto lo dejamos claros porque teniendo en cuenta que estamos tratando el desarrollo de usos de fuentes, no podemos dejar nada a la imaginación, como ya les dije. Este parqueadero hoy sirve para atender la alta afluencia de visitantes y feligreses que llegan al centro histórico. Ese cambio refleja cómo la ciudad ha reorganizado sus espacios según las necesidades contemporáneas, aunque aún permanece la memoria histórica de su antiguo camposanto. Aquí podemos observar cómo la vida espiritual también juega un papel importante en todas las sociedades. En la antigua Buga no fue la excepción. Y aunque ya esto haya tenido diversos cambios en la memoria colectiva de los habitantes de Buga, queda que en su momento fue un campo que concentró la vida espiritual, es decir, la vida después de la muerte. Y no siendo más, muchas gracias.